¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde en la oscuridad de la noche? Hoy vamos a hablar sobre un monstruo que rapta a sus víctimas en Krampus. Era la víspera de la noche de Krampus en un pequeño pueblo alpino. Los niños estaban emocionados pero también temerosos, ya que las historias de Krampus, el monstruo mitad cabra, mitad demonio, se contaban de generación en generación. Krampus, con su apariencia aterradora, cuernos y colmillos, era una figura temida. Se decía que era el castigo por los pecados de los niños durante el año. Su misión era enseñarles una lección a los niños malos, para que cambiaran su comportamiento. La leyenda decía que Krampus aparecería en la noche del 5 al 6 de diciembre, castigando a los niños malos y llevándoselos al inframundo. Los niños buenos recibirían regalos de San Nicolás, mientras que los malos encontrarían una vara en su zapato, una señal de que Krampus había venido por ellos. Esa noche un niño llamado Hans decidió desafiar a Krampus. Hans era conocido por ser travieso y desobediente. En lugar de temer a Krampus, Hans estaba decidido a enfrentarse a él. Hans había escuchado muchas historias sobre Krampus pero no le creía. Pensaba que era solo una invención de los adultos para asustar a los niños y hacerlos obedecer. Hans quería demostrar que Krampus no existía y que él podía hacer lo que quisiera. Así que cuando sus padres lo mandaron a dormir, Hans se escapó de su habitación y se dirigió a la sala de estar. Allí, preparó una trampa para Krampus. Colocó una cuerda atada a una silla, que al tirarla haría caer una olla llena de agua hirviendo sobre la cabeza de Krampus. También escondió un cuchillo debajo de un cojín, por si acaso. Cuando llegó la noche, Hans se escondió detrás del sofá, esperando a Krampus. Pasaron las horas y justo cuando Hans estaba a punto de quedarse dormido, escuchó un ruido proveniente de la chimenea. De repente una figura oscura emergió de las sombras. Era Krampus con su apariencia aterradora, cuernos y colmillos. Hans se quedó paralizado de miedo, pero reunió el valor para enfrentarse a Krampus. «No tengo miedo de ti, Krampus», gritó Hans. Krampus se rió y levantó su vara. Pero antes de que pudiera hacer algo, Hans tiró de la cuerda y le lanzó la olla de agua hirviendo. Krampus esquivó el agua, pero se quemó un poco el pelo. Krampus se enfureció y se abalanzó sobre Hans. Hans cogió el cuchillo y se lo clavó en el pecho a Krampus. Pero el cuchillo se rompió al chocar con el duro pelaje de Krampus. Krampus agarró a Hans por el cuello y lo levantó en el aire. Hans se ahogaba y pataleaba, pero no podía escapar. Krampus le susurró al oído: «Has sido un niño muy malo, Hans. Te voy a llevar al infierno, donde sufrirás por toda la eternidad». Hans se dio cuenta de que había cometido un grave error. Había subestimado a Krampus y ahora iba a pagar el precio. Se arrepintió de haber sido tan rebelde y desafiante. Quería volver a ver a sus padres y pedirles perdón. Pero ya era demasiado tarde. Krampus se dirigió a la chimenea, con Hans en sus brazos. Pero antes de que pudiera entrar, Hans vio algo brillar en el suelo. Era un puñado de sal, que se había caído de la olla. Hans recordó que según las leyendas, la sal debilitaba a Krampus. Hans reunió sus últimas fuerzas y cogió la sal. Luego se la arrojó a los ojos a Krampus. Krampus rugió de dolor y soltó a Hans. Hans cayó al suelo y se arrastró hacia la puerta. Krampus se frotó los ojos y trató de seguir a Hans. Pero la sal había hecho efecto y Krampus se sentía débil y mareado. No podía ver bien y se tropezaba con los muebles. Hans logró salir de la casa y corrió hacia la plaza del pueblo. Allí vio a San Nicolás, que repartía regalos a los niños buenos. Hans se acercó a él y le pidió ayuda. San Nicolás reconoció a Hans y se sorprendió de verlo. Sabía que Hans era un niño malo y que Krampus había venido por él. Pero también vio el miedo y el arrepentimiento en sus ojos. San Nicolás decidió darle una oportunidad a Hans. Le dijo que se escondiera detrás de su trineo y que no hiciera ningún ruido. Luego esperó a que llegara Krampus. Krampus llegó a la plaza, tambaleándose y gruñendo. Buscó a Hans entre la multitud, pero no lo encontró. Entonces vio a San Nicolás y se acercó a él. «¿Dónde está el niño?», preguntó Krampus. «¿Qué niño?», respondió San Nicolás. «El niño que me ha atacado y me ha herido». «El niño que me has enviado para castigarlo», insistió Krampus.
San Nicolás negó con la cabeza. No sé de qué hablas, Krampus. Yo solo envío regalos a los niños buenos. Los niños malos son tu responsabilidad. Si has perdido a uno, es tu problema, no el mío. Krampus se enfadó y acusó a San Nicolás de mentir. Le dijo que le entregara a Hans o que se atuviera a las consecuencias. San Nicolás se mantuvo firme y le dijo que se fuera. Krampus se preparó para atacar a San Nicolás, pero antes de que pudiera hacerlo, escuchó un sonido. Era el sonido de las campanas de la iglesia, que anunciaban el amanecer. Krampus sabía que su tiempo se había acabado. Tenía que volver al inframundo antes de que saliera el sol, o se convertiría en cenizas. Así que, renunciando a su venganza, Krampus se dio la vuelta y corrió hacia la chimenea más cercana. San Nicolás suspiró de alivio y miró a Hans. Le dijo que había tenido mucha suerte de escapar de Krampus y que debería estar agradecido. Le dijo que había sido muy valiente, pero también muy imprudente. Le dijo que tenía que cambiar su comportamiento y ser un niño bueno. Hans asintió con la cabeza y le prometió a San Nicolás que lo haría. Le pidió perdón por haber sido tan malo y le agradeció por haberlo salvado. San Nicolás le sonrió y le dio un regalo. Era un libro sobre la leyenda de Krampus. Hans abrió el libro y vio las ilustraciones de Krampus. Se estremeció al recordar su encuentro con el temible monstruo. Luego cerró el libro y lo guardó en su bolsillo. Hans se despidió de San Nicolás y volvió a su casa. Allí se encontró con sus padres, que estaban muy preocupados por él. Hans les abrazó y les pidió perdón. Les contó lo que le había pasado y les dijo que había aprendido la lección. Sus padres lo perdonaron y lo llevaron a su habitación. Hans se acostó en su cama y se quedó dormido. Soñó con Krampus, pero también con San Nicolás. Soñó con ser un niño bueno y con recibir más regalos.